Buenas tardes, soy David Fernando Barrera Álvarez y voy a desarrollar los ejercicios propuestos para la materia de cálculo vectorial aplicados a la bioingeniería. Problema 1. Movimiento curvo del punto de apoyo en una prótesis de articulación. Estudio de esfuerzo dinámico y puntos de presión. Nos dan esta función y lo que nos están pidiendo analizar y hallar sería la velocidad, aceleración, longitud de arco en t igual a 0 y t igual a 2. Curvatura, componentes tangencial y normal de la aceleración en t igual a 1. Entonces, para el cálculo de la velocidad y la aceleración sería con la primera y segunda derivada de nuestra función original. La velocidad, ¿para qué nos sirven estos casos en bioingeniería? Serviría para conocer si un actuador de un exoesqueleto está respondiendo correctamente, detectar movimientos anómalos que produzcan fricción o lesiones, analizar la rapidez con la que se estiran tejidos en modelos biomecánicos. La aceleración sería calcular esfuerzos dinámicos sobre articulaciones artificiales, estudiar la carga sobre un muñón dentro de una prótesis o controlar brazos robóticos quirúrgicos. Para longitud de arco, yo usé el editor matemático Overleaf porque se me hace que genera mejor las ecuaciones, como que se pueden comprender un poquito mejor. Bueno, para la rapidez se halla con la magnitud de la velocidad, poniendo en raíz y a la 2. Y esta sería nuestra raíz resultante. La rapidez es la magnitud del movimiento sin importar la dirección y serviría para medir la velocidad de segmentos corporales en análisis de marcha, evaluar si el desplazamiento de una prótesis es uniforme o presenta picos riesgosos y controlar la velocidad de miembros robóticos para seguridad del usuario. Entonces, para el cálculo de la curvatura se haría con la ecuación de la magnitud de la velocidad por la aceleración sobre la magnitud de la velocidad elevado a la 3. Y se calcularía con el producto cruz que nos daría como resultado, evaluando el determinante componente a componente, eh, 2t menos seno de t menos coseno de t por 2 en la componente de x menos 2 por menos seno de t menos coseno de t por 0, componente de y, 2 por 2 menos 2t por 0, componente de z. Y simplificado nos daría estos resultados y se aplicaría bueno, se dejaría organizada la función de la ecuación de la curvatura. ¿Esto para qué nos serviría? Identificaría puntos donde el movimiento cambia de dirección bruscamente, ayuda a detectar zonas donde un actuador debe compensar el giro y permite evaluar si una prótesis de rodilla a tobillo produce movimientos suaves. Ayuda a diseñar sistemas de control más estables para exoesqueletos. Y una curvatura muy alta, si su resultado ya como en mayor como a 3, ya generaría fricción excesiva en el socket o movimientos poco naturales y mayor consumo energético en dispositivos robóticos. Las componentes de tangencial y normal, que nos darían como resultado 1.23 en la velocidad, que serían la derivada en t igual a 1. Y esto pues, ¿cómo se interpretaría? Sería cuánto el cambio en aceleración está cambiando la magnitud de la velocidad, es decir, si la velocidad se acelera o se desacelera. ¿Y por qué es importante? Pues porque variaciones de rapidez implican transiciones de carga, o sea que cambios bruscos en la velocidad, la magnitud de la velocidad, podría indicar movimientos inesperados del usuario o fallo del control, ¿sí? Y ya si superaría cierto umbral, pues activaría un control de amortiguación o señal de corrección en la prótesis y ya se generaría pues con mejores pruebas. Y nos darían la componente normal 1.7866 o 1.7860, me dio dos resultados diferentes en dos calculadoras. Y bueno, ¿qué indicaría este valor? Sería la aceleración asociada al cambio de dirección, responsable de fuerzas laterales sobre el muñón,
y o sea, ¿por qué es importante la componente normal? Sería para las fuerzas normales altas presionan áreas concretas del muñón causando puntos de presión y úlceras por presión con el tiempo. Entonces esto pues nos ayudaría que este estudio es muy importante generarlo antes de generar el diseño porque es muy importante y es una necesidad ahorita, sobre todo acá en Colombia, que sería la parte de los daños por prótesis en la parte de la piel. Entonces es muy importante generar este tipo de estudios con estas, pues nos serviría con estas ecuaciones. Para las componentes tangencial y normal, estas son las ecuaciones que se usan, que sería con la velocidad por aceleración sobre la magnitud de la velocidad para la tangencial y para la normal sería la raíz de la magnitud de la aceleración a la 2 menos la aceleración a la 2 en función de t. Ahí están los cálculos que se hacen para hallar el valor y entonces ya se evaluarían t igual a 1 ya con nuestras ecuaciones ya liberadas. ¿Y esto para qué nos sirve? Entonces la velocidad que nos dan estos resultados, esto, esta velocidad instantánea, bueno, esto genera, esto lo que, estos tres valores se generarían en un plano, sería como, indican como la dirección y el sentido del movimiento del punto de apoyo en ese instante, ¿sí? Y porque es importante en la bioingeniería, pues permitiría saber hacia dónde tiende la fuerza resultante sobre la piel y el muñón. Y si la dirección apunta a una región con poco acolchado, hay riesgo de fricción localizada. Entonces es muy importante. En este momento nos dio un valor, nos dieron unos valores bajos en 0.54, lo cual indica que está bien ubicada los puntos de presión en como en esa zona, ¿no? Y para la aceleración que nos dio menos 84, entonces en la evaluación de uno. Entonces, esto indicaría la magnitud combinada de las aceleraciones tangencial y normal y en relación a la fuerza total instantánea sobre el sistema, sirve para estimar como la energía transmitida al tejido. Entonces, es demasiado importante por los daños de la piel. Entonces, estas dos ecuaciones son súper importantes para el diseño de prótesis, para, pues eso, para evitar daños tisulares. Nuestros resultados, punto 87, que ya se analizó. Entonces, para el producto punto se hicieron estas ecuaciones, la cual nos dio 1.23, como ya había explicado, aceleración en tangente. Listo. Entonces, la tangencial y la normal son las ecuaciones que se usaron. Y la aceleración tangencial sirve para analizar qué tan rápido un sistema biomédico acelera o desacelera, el rendimiento del motor de una mano robótica, control de velocidad en prótesis bioeléctricas y cantidad de energía requerida por el usuario. Esta última es súper importante para, pues, en el análisis de prótesis, sobre todo si tiene algún tipo de discapacidad mayor. La aceleración normal se usaría para cuantificar la fuerza centrípeta por articulaciones artificiales, medir el estrés que ocurre cuando se hacen curvas o giros, importante, determinar estabilidad del movimiento en dispositivos biomédicos y y si la normal es muy grande, tendría demasiado estrés en el tejido, como en este caso no aplicaría. Esta sería la visualización de la gráfica de la trayectoria en proyección y nuestra evaluación en t igual a 1, pues ¿para qué serviría? Pues la velocidad real del componente, fuerzas instantáneas, curvatura en ese instante, cambios de dirección que pueden ser peligrosos. ¿Y para qué serviría en la ingeniería? Serviría para detectar instantes críticos del movimiento, unos picos de fuerza, eso ya sería con una gráfica más especializada, y para simular comportamiento real de prótesis, para calibrar sensores en dispositivos médicos y para validar modelos biomecánicos. Problema número 2. Entonces, análisis de del flujo de un hidrogel amortiguador dentro del canal del socket protésico.
Es una evaluación de acumulación y evacuación de material. El comportamiento del hidrogel del relleno dentro del socket se modela por el campo vectorial de nuestra función x a la 2 menos y 2z. ¿Y cuáles serían los objetivos? Calcular la divergencia y el rotacional. Evaluar la divergencia en tres puntos representativos del socket, zona A cerca del talón, zona B en el centro y zona C en la proximal, para detectar zonas de acumulación, convergencia, vaciado y divergencia o equilibrio, divergencia en cero. Interpretar el resultado para recomendar diseño del canal y estrategias de ventilación, drenaje del hidrogel. Eh, para el cálculo de la divergencia. Entonces, usaríamos estas ecuaciones que sería producto a producto, lo cual nos daría estos valores y se haría el rotacional, que sería con matriz, calculando componentes parciales, lo cual nos daría pues 0, y la evaluación de la divergencia en tres puntos, que ya sería el análisis. Entonces, 2x menos 1 en nuestra parte de arriba nos indicaría si X representa la coordenada a lo largo del eje longitudinal del socket por eje anterior-posterior. Entonces, en posiciones con X menores a menos 0.5, la divergencia sería negativa. Entonces, entonces la acumulación y riesgo de sobrehumectación y presión no sería tan áspera. Y en X mayor a menos 0.5, la divergencia sería positiva. O sea que la salida es una expansión, por así decirlo, una buena evacuación o posible pérdida del material. Entonces ahí nos está dando estos tipos de resultados. Como nos dan los resultados iguales a cero, el flujo irrotacional, no hay vórtices locales que provoquen remolinos. Entonces esto es como positivo porque ya que los remolinos pueden generar puntos de cizallamiento del tejido. Y la evaluación en puntos, que sería en P sub 1, en la evaluación de la divergencia en tres puntos, sería el punto cercano al talón, que sería X igual a menos 1, sería una convergencia. Entonces, entonces hay un riesgo de acumulación de hidrogel que puede provocar hinchamiento local o presión excesiva, y la medida sería agregar canales de drenaje o porosidad en esa zona y aumentar la ventilación. Eso normalmente se hace como generando un tipo de prótesis que tenga un acceso de aire. Son bastante caras, pero pues es lo normal que se debe hacer. Y para P sub 2 sería centro, X igual a 2, nos daría igual a 5. Y esto sería divergencia, material que tiende a salir, ¿sí? Salida de material, un escape. Y tiende como a expandirse, y si el hidrogel se pierde, pues ya disminuiría la amortiguación, y pues la medida sería añadir barreras o contenciones en esa región para evitar fugas. Para P sub 3 nos daría como resultado 0 y es un equilibrio volumétrico, ¿sí? Entonces no hay como unos cambios y es, pues se tomaría como en cuenta como que es como una zona equilibrada. Sí, es como una zona estable. Entonces es ideal para los sensores de referencia o punto de calibración. Entonces en esa zona normalmente es lo que se miden los puntos de presión con sensores. Y pues estos resultados, pues el primero es malo, ¿sí? Hay que corregir bastantes, como en el diseño de la expansión de la prótesis, del hidrogel, sobre todo como se está rellenando, porque tiene bastantes, como que tiene demasiada aumentación, ¿sí? Y pues ya las recomendaciones prácticas sería para zonas con divergencia negativa, se diseñan microcanales o tejidos absorbentes para destruir la humedad. O sea que con cualquier tejido, una, sí, cualquier tejido, pues se puede generar como la, para que pueda evaporarse mejor el líquido, y con el canal que se había propuesto para el diseño de la prótesis, escape la aumentación
y ya no se generen pues esos daños, porque de paso la aumentación puede generar con los daños de presiones y la aumentación se pueden generar infecciones muy graves. Y para zonas con divergencia positiva, prever retenciones o compuertas que mantengan la masa de hidrogel. Y para peso 3 que sería monitorizar con sensores de humedad y presión en peso 1 sobre todo, y peso 3 para validar el modelo y ajustar diseño. Esos serían los ejercicios propuestos para el cálculo. Bueno, esta sería pues los análisis que acabo de decir. Y este sería la visualización del campo vectorial en el plano z igual a 0. Eso sería todo. Muchas gracias.